Saludos y bendiciones. Bienvenido una vez más a Tiempo de Avivamiento. En este día tenemos la visita especial de la pastora misionera Jennifer Rivas, a quien le damos la bienvenida. Dios te bendiga, Jennifer, qué bueno que estás con nosotros. Me gusta mucho estar aquí durante este día y aprovecho esta ocasión para también dar las gracias a aquellos que nos estuvieron cubriendo en oración y aportaron durante el tiempo que estuvimos en esta misión en El Salvador. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y dónde fue la misión? Bueno, Jennifer ha sido misionera durante algún tiempo en España, pero en esta ocasión tuvo una experiencia muy edificante en El Salvador. Y por eso le invitamos para que comparta con nosotros, ¿verdad? ¿Sabías que El Salvador actualmente es uno de los países más densamente poblados de todo Centroamérica? Es pequeño, ¿verdad? En términos de su tamaño, ¿verdad? De su geografía, ¿verdad? Pero actualmente en El Salvador es un lugar diferente, ¿verdad? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Estaba leyendo que en El Salvador hay alrededor de unos 177 volcanes. En Puerto Rico no tenemos ninguno, gracias a Dios, pero allá en El Salvador hay muchos volcanes. Hay muchos volcanes, 23 de ellos están activos. Y entonces por eso es que hay terremotos, situaciones, ¿verdad? Pero Dios está haciendo cosas lindas allí en ese lugar también. Y estábamos estudiando también que actualmente en El Salvador viven unas 6.5 millones de personas. Pero 3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos. O sea, y entonces estábamos estudiando que la ciudad de San Salvador, que es la capital del país, es la segunda ciudad más grande de América. O sea, en términos de población, o sea, casi 1.7 millones de personas. A mí me gusta estudiar todos esos datos, ¿verdad? Etnográficos, lo que está pasando, cómo está la iglesia allá en El Salvador. Y estaba mirando también que el porcentaje de cristianos evangélicos en El Salvador ya llega casi al 38%. Hay iglesias muy grandes. ¿Qué tú percibiste cuando fuiste por allí? Pues fue algo bien, ¿verdad?, gratificante a la vez, porque podías ver en lugares de comida, aún en lugares de comida en la televisión culto, parte de la programación cuando ibas a un sitio a comer. Iba a un sitio a comer, no era, aún el lugar no era de un dueño cristiano, pero tú veías que la programación que se estaba transmitiendo eran cultos, o sea, y tú dices, wow, Señor, gracias. Ibas a los poblados, a un lugar como La Paz, y mientras pintaban las manualidades en medio de la emisora, los niños escuchando la palabra y no escuchando música secular. Así que qué bueno que aún desde esa edad estén recibiendo la palabra. Qué bueno, eso es una bendición. Estaba también viendo que todavía queda una población indígena en El Salvador, pero es mínima. Minoría. Ya como unos 15,000, ya casi todos estos pueblos pues han ido progresando, pero según las estadísticas estaba mirando que el 45% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Cuando entras al lugar puedes ver esta prácticamente el reflejo de este %. Y es triste, ¿verdad? Porque a un país que lleva tiempo, mi papá es del Salvador y o sea, que tú eres 50% salvadoreño. Sí. Y escuchar, ¿verdad?, historias y vivencias de que tenía mi papá, que ellos tenían que salir cuando niños a trabajar y para poder aportar, y verlo esto aún presente en este tiempo es aún más chocante, porque decimos, wow, casi el 50% de la población está viviendo esto, y muchos niños te pueden testificar, no, antes de yo ir a la escuela yo salgo a trabajar. Es por eso que muchas personas pues han decidido partir, ¿verdad?, para los Estados Unidos y para otros lugares, ¿verdad?, en busca de mejores condiciones para ayudar a su familia, ¿verdad? Esta situación pues la viven casi todos los pueblos de Centro y Sudamérica, ¿verdad? Pero qué bueno que has podido ir hasta allá y llevar a cabo una misión, ¿verdad? No solamente de ayuda, sino de llevar la palabra del Señor.
O sea, algunas personas se sorprenderán y se preguntarán por qué una joven profesional muy talentosa ha decidido dedicarse al campo misionero. ¿Qué realmente es lo que te motiva para tú apasionarte por las misiones? Pues mira, primeramente agradecimiento al Padre, ¿verdad? Por su misericordia constante con nosotros, por la que tuvo y la que sigue teniendo con nosotros. Pero de la mano va el anhelo de que otros conozcan. Que otros conozcan que Dios es real, que es un Padre que está cercano a nosotros. Y que hay una oportunidad para ellos también. ¿Cómo callar algo que es lo que ha cambiado mi vida? O sea, es sacrificado a veces uno dejar la familia de uno, también económicamente, ¿verdad? Hay una inversión que uno tiene que hacer, pero tú entiendes que sí vale la pena el sacrificio. Claro que sí, cuando tú ves los rostros cambiar de gozo, almas que anhelan más de la presencia del Señor, vidas que son transformadas, familias completas, el dinero, el tiempo, tú echas todo eso a un lado y te quedas con eso, con la satisfacción de que Dios nos ha dado la oportunidad de ser partícipe de eso. Qué bueno. Me comentaste que desde pequeña estabas escuchando a tu padre hablar sobre la tierra, donde él nació y todo ese. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste por primera vez allí? Pues estaba emocionada, pero a la misma vez intrigada. Quería ver los lugares de los cuales él me había hablado por mucho tiempo y tuve la oportunidad también de conocer a familia que no conocía. Sí, lo conocía por las historias, por lo que mi papá me había dicho, pero no físicamente. Así que fue una experiencia bien bonita. Entonces, ¿este viaje misionero ha sido diferente a otros viajes misioneros o más o menos parecido? Pues, más o menos. ¿Verdad? Pude conocer también a mi familia, pero lo que más me impactó fue de que aún hay gente que anhela, ¿verdad? Hay lugares con necesidad. Pero nosotros que somos el cuerpo debemos de movernos aún más en compasión, aún más llevando un mensaje de esperanza para lo que realmente la palabra dice, ¿verdad? Que seamos libres. ¿Cómo tú percibiste la atmósfera espiritual sobre ese lugar? ¿La gente estaba receptiva o estaban indiferentes? Pues mira, estaban receptivas porque nada más de ver lugares seculares que estén predicando la palabra en el aeropuerto, tú le dabas un versículo a alguien, mira, tú sabes que el Salvador, ¿sabes quién es el Salvador? Jesucristo, y de ahí partir, ¿verdad? A hablarle a las personas, y de verdad. Sí, porque lo primero que el nombre nada más del lugar es el punto de partida para nosotros comenzar a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Que es el Salvador, el único Salvador. Y entonces, qué bueno, qué bendición. Hay un pasaje bíblico en el libro de Isaías 58:6 que dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sabes? Es como que en este tiempo Dios está moviendo a la gente a misericordia. O sea, es como si el cristianismo dejara de ser algo religioso y se convirtiera en algo práctico. ¿Cómo básicamente esa fue tu experiencia allí, ¿verdad? En lo que parte de lo que hiciste. Sí, y realmente es mostrarle la atención a la necesidad que el Padre también la ve. Nosotros seamos sensibles a esa necesidad por medio de que somos sus hijos y podamos ser ese puente que bendiga, ¿verdad? Y que ayude y que muestre el amor del Padre. Qué bueno. Vi unos visuales, vi unas fotos sobre en algunos lugares, en algunas comunidades donde llevaste
alimentos, ayuda a las personas. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, al principio nos dieron la oportunidad, ¿verdad? Es un lugar que recibe a estas personas y le da comida y aún clínica, pero para ese mes no tenían la compra que se le daba. ¿Son ancianitos? Son ancianos, personas que no tienen recursos, ¿verdad? Madres solteras y personas que aún viven, si no tienen hogar. Y en este caso, ¿verdad? Se les dio víveres a personas, se bendijo a personas con compras, ¿verdad? Pero eran mujeres viudas y madres que no tienen empleo, madres solteras sin empleo. Cuando terminamos ¿verdad? De repartir la comida y anteriormente se dio la palabra, lo más que me llamó la atención fue que ya habíamos repartido ropa, ya no había nada, pero sí quedaba algo y es la presencia del Señor, ¿verdad? Lo que podemos dar. Qué bueno, qué bueno. Y viene un hombre, mire, no quiero ser imprudente, pero tú veías la ansiedad de él, que quería más, y él... Que quería más de Dios. De Dios, que quería más de Dios, ¿verdad? Y oramos por él, y él se fue contento, fue algo distinto, pero él se acercó, se atrevió a buscar más de la presencia así, y nosotros tenemos que aún ser más sensibles a eso también. Qué bueno, qué bueno. En las clases bíblicas muchas veces, ¿verdad? Nos han enseñado que la gran comisión, Mateo 28, 19, por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo entiendo que ese versículo, que al que se le llama la gran comisión, ¿verdad? Es el alcance de lo que Dios nos llamó a hacer. Exacto. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en un momento dado, Él llegó a una sinagoga, abrió el libro de Isaías y comenzó a leer. En Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? Los pobres hay que llevarle la buena noticia de que Jesucristo los ama, que tienen un Salvador, que me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Me enteré de que en el tiempo que estuviste allá pudiste visitar algunos lugares, como por ejemplo un centro de ayuda a adolescentes maltratadas. Sí. ¿Son chicas prácticamente las que están en ese lugar? Lo que reciben ahora mismo son más que niñas, ¿verdad? De adolescentes, especial ahora mismo en este tiempo adolescentes de 12 a 18 años. Y llegan ahí por diferentes casos. Algunos es que la familia misma las deja, otro es porque utilizan quizás alguna sustancia y la policía municipal la ha encontrado, otros han sido, ¿verdad?, violadas ¿verdad?, golpeadas también, maltratadas tanto por su familia como por gente de afuera. Y tuve la oportunidad de visitar ese lugar. Cuando estuvimos allí, al principio tú veías la resistencia de las niñas, porque es su manera de defenderse, y más de todas las cosas que ellas han pasado. Pero empezamos a hablar la palabra del Señor, empezamos a darle las buenas nuevas, y más, ¿verdad?, lo que el Señor ministra a mi corazón es que ellas necesitaban saber que son especiales para Él, que ellas tienen un valor y que Él no se ha olvidado de ellas. Uh-huh. Y cuando estuvimos allí, un versículo que me retumbó fuertemente fue el del Salmo 139:14, que dice, ¿verdad?, que somos creación admirable de Él. Mediante ese momento hablábamos con ella: díselo, es que nadie me ha dicho que yo soy una creación admirable. Pero entre todo eso el Señor, ¿verdad?, nos movía a pedirles perdón, porque no han sabido cuidar esa creación admirable. Uh-huh. Y en medio de eso hubo una sanidad en sus corazones, ¿verdad? Y ellas agradecían eso. Agradecían que hubiéramos dicho, ¿verdad?, ese mensaje de parte del Señor, que son creación admirable, y que se hubiese dedicado un tiempo para
expresamente, ¿verdad?, irlas a ver. Y al final de esto, muchas de ellas, ¿verdad?, pidieron hablar aparte con nosotros, mira, y abrir sus corazones de por qué habían llegado allí y cómo, ¿verdad?, habían caído aún en pandillas, pero ¿verdad?, cómo fue que ellos llegaron allí, por qué fue que llegaron allí, qué las hizo llegar a eso. Muchas escapando de la realidad de que se vive, tratando de buscar una salida para sus familias, traer alguna provisión a su casa y encontraron que no fue la mejor opción. Pero estaban agradecidas al final y ellas nos decían, gracias porque aún hay familia de nosotros que ni hace esto. Wow. Entonces tú ves que el Señor, ¿verdad?, habló a sus vidas y ellas mismas conocían la palabra. Tú hablabas, sí, la palabra dice esto. Y fue ese marco, ¿verdad?, que el Señor más que nunca me decía muchas veces, ¿verdad? Personalmente hemos hablado de que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Pero el Señor decía, ¿sabes qué? Tú tienes, yo te he creado con un propósito. Y si te han pasado estas cosas, es porque el enemigo nos quiere, ¿verdad?, robar sus promesas, destruirnos, pero Él, ¿verdad?, vino a dar vida y en abundancia. Y ellas mismas me decían, yo les decía, ¿de qué manera podemos vencer esto? Podemos proteger las promesas que el Señor nos ha dicho, nos ha dado. Y ellas con su palabra, que es nuestra espada. Que es sorprendente que aún en ese momento ellas reconozcan que el Señor está ahí. Qué tremendo, Jennifer. Mira, estaba meditando en la palabra del Señor y en el libro de Mateo, capítulo 25, y esto es un tiempo profético. Esto es un tiempo, ¿verdad?, diferente. Jesús decía en Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono, y todas las naciones se reunirán delante de él, el Salvador también. Amén. ¿Verdad? Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a la derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, y reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, está hablando de un tiempo profético, del final de los tiempos, cuando el mismo Señor, ¿verdad?, separe a las personas, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, y fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, y estuve enfermo y me atendieron, y estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por los más pequeños, lo hicieron por mí. Entonces, cuando nosotros vemos imágenes, ¿verdad?, de que un tiempo como este, cuando hay tanta necesidad, el Caribe actualmente, los Estados Unidos, México, ha sido azotado por fenómenos naturales, huracanes, terremotos. Mucha gente han perdido sus hogares. Hay una desesperación. Y es deber de nosotros, los creyentes, los cristianos, ¿verdad?, hacer misericordia como el Señor Jesús está hablando. Dice, cuando lo hiciste por uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, yo te pregunto, Jennifer,
¿volverías a ese lugar de nuevo? ¿O qué cosas te gustaría hacer? Si tuvieras la oportunidad de volver, ¿qué harías? Pues me gustaría, ¿verdad? De tener la oportunidad, me gustaría pasar un tiempo más extenso con este centro. Uh-huh. No solo llevarle una palabra, sino dedicarle un poco más de tiempo a estas niñas, ¿verdad? De que ellas vean una continuidad. La palabra nos llama también a ser discípulos, ¿verdad? Y ser discípulo conlleva tiempo, dedicar tiempo. Y también visitar otras áreas. Hay muchos lugares que ahora mismo se dicen que están, que no hay accesibilidad, pero cuando la palabra dice, ¿verdad?, que atendamos a esto, nosotros no podemos rechazarlos tampoco. Entonces me gustaría sí ir en ayuda también social, pero también como esta vez, con el acompañamiento a otros lugares que no pude impactar, ¿verdad? Fue un tiempo corto, pero me gustaría entonces en esta misma línea, especialmente en ISNA, pues, hacer como un tipo de retiro para estas niñas, que ellas vean que hay gente que anhela ver, ¿verdad?, el crecimiento de ellas. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que nuestra función no solamente es la ayuda social, porque lo que cambia la vida es la palabra del Señor, es el Evangelio de Jesucristo, uh-huh, ¿verdad? Lo que nos hace libres, ¿verdad? Amén. Y que Dios nos lleva, o Dios nos ha enviado, ¿verdad? A todos, como misioneros, no quizás a otro país, pero sí a tu vecindario, amén, a tus compañeros del trabajo, a tu familia, ¿verdad? A que seamos los portadores de esas buenas noticias que hacen que las vidas de las personas cambien, ¿sabes? Tenemos que ser los brazos de Jesús, tenemos que ser los ojos, el cuerpo de Jesucristo funcionando en un tiempo antes de su venida. Jennifer, yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros en este día aquí, en Tiempo de Avivamiento, y te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros en alguna otra ocasión, ¿verdad? Y que Dios te siga usando como Dios te está usando. Le damos gracias a ustedes también que han estado con nosotros en este día, y te exhorto a que si este programa ha sido de bendición para tu vida, mira, que puedas comentar o que lo puedas compartir con alguna otra persona. Si usted tiene algún tipo de petición de oración o testimonio, lo puede enviar a Tabernáculo PR. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Saludos y bendiciones. Tabernáculo de Adoración y Alabanza es una congregación cristiana localizada en la ciudad de Ponce y sirve a todo Puerto Rico y a muchas naciones. Desde el año 2004, Dios puso en el corazón de nuestros pastores establecer un lugar de culto, donde la presencia de Dios sea lo más importante. Esa es nuestra visión, que Dios sea honrado y celebrado en medio de nuestras vidas en un ambiente de adoración y alabanza, comprometidos con la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Hemos llevado el Evangelio del Reino al mundo, haciendo de Tabernáculo una plataforma ministerial a las naciones. Esa es nuestra misión. Tabernáculo es actualmente la sede del Centro Internacional de Ponce de la Escuela de Evangelistas de Alberto Motesi. Te invitamos a ser parte de la misma, y también nos puedes encontrar en Facebook en Tabernáculo PR. Visítanos. En Tabernáculo de Adoración hay un lugar para ti. Tu vida no volverá a ser igual. Dios te bendiga.